Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches, compañeros. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV con una temática más local que en otros programas, que sí, hemos tratado temas internacionales, igual alguna referencia podemos llegar a hacer, que es el tema este de los cierres de empresas y despidos que se han venido dando y la lucha de la clase obrera frente a esta situación, que no se limita a este tema, ¿no? Porque también ante la llamada crisis de las empresas, una de las cosas a las que recurren es a no pagar salarios o a atrasarse. En este momento se estaría levantando la huelga en el transporte, en COPSA, y el paro general del transporte de mañana no se realizaría. Estaba previsto un paro de 24 horas. A consecuencia de que habrían obtenido el pago de los salarios atrasados, pero el hecho de que... De abril, ¿no? De abril. El hecho que un sindicato de esta empresa tan importante que es COPSA, que cubre fundamentalmente el área metropolitana, transporte interdepartamental, hayan tomado la decisión de un paro general que llevaba ya el cuarto día. Ante un atraso en los pagos de abril, muestra un nivel de decisión, de voluntad, es decir, no fueron a, bueno, hacemos un paro y vamos a negociar. Y algo parecido se visualizó en el caso de la bebida, en el sentido de que el ministerio pretendió que no hubiera medidas, que se negociara, y el sindicato dijo no, ya está, la huelga se va a lanzar, el sindicato de la Fábrica Nacional de la Cerveza, de la FUEB, y en este sentido hasta hoy había negociaciones, no sabemos qué está pasando, pero muestra también una reacción de los trabajadores frente a lo que es en este caso el cierre de la fábrica de cervecería de la ciudad de Minas, en La Valleja, que creo que ocupa 150 trabajadores. 150. Y que, bueno, mucho, ¿no? Para es el cierre total de la empresa, lo que está planteado, para que la empresa concentre la producción en la planta de Montevideo. Y en este sentido hubo una reacción del sindicato conjunto y de los trabajadores con un planteamiento, con una huelga. También han habido movilizaciones, bueno, marchas, y incluso en el día de hoy escuché que el PIT-CNT, según decía el vicepresidente del PIT-CNT, la central sindical, José Lo López, decía que estaba aprobado por la mesa representativa cuando fuera necesario, dijo, a pedido de los compañeros de la bebida, un paro general de todos los sindicatos del movimiento obrero, que sería parcial, no sería 24 horas, en función de apoyar la lucha de la bebida. Quiere decir que ya colocó la discusión de un paro general, una lucha puntual, más allá que se inscribe en un proceso más general. Sí, yo creo que varias cosas, ¿no, Rafa? Porque el tema de la bebida, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los principales dirigentes sindicales de Uruguay en su momento, ¿no? Del país, y se había hecho muy fuerte el discurso de la productividad y de la competitividad, ¿no? En la reducción incluso de la jornada laboral en muchos sectores de la bebida, en muchas empresas, y eso es justamente donde están golpeando ahora los empresarios para justificar estos despidos, ¿no? Me parece que plantea muchas cosas, ¿no? Una es esa, que me parece que rompe los ojos, porque justamente lo que dicen los empresarios es que se cierran minas por un tema justamente de competitividad y de que no pueden competir con la cerveza importada, ¿verdad? En el mercado. Sí, exactamente. Básicamente es el planteamiento que está haciendo en general la burguesía industrial, no solamente la industrial, pero sobre todo la industrial. Y en este sentido ha habido en abril medidas referidas a la metalúrgica, por ejemplo, la empresa Fanacil, que produce, no sé qué, algo para la industria automotriz, no me acuerdo qué es, también se plantea allí despidos directos, ¿no? Y de 150 trabajadores y 50 puestos indirectos, dice, ¿no? Que supongo que son más o menos tercerizados. Fabrica autopartes, ¿no? Y bueno, se va a dedicar a la distribución. Acá, bueno, hemos visto, para poner en discusión, ¿no? Es decir, el dirigente sindical Danilo Dárdano, del presidente de la UNRWA, el gremio metalúrgico, plantea, ¿no? que
esta transformación de los empresarios en distribuidores. Dice, en Uruguay se precisan burgueses nacionales, pero estos son dependientes de Brasil, ¿no?, que les guste ser industriales, no empresarios. Hay un planteamiento desde dirigentes del Partido Comunista en este sentido. Y otro elemento que me parece importante es, si encuentro la imagen, me parece importante ponerla, que es también el frigorífico que cierra, o mejor dicho, que pide el seguro paro por ahora por 4 meses a los trabajadores, y que bueno, plantea, si Dios quiere vamos a volver, o algo así, ¿no? El dueño. El dueño, ¿no? Es la patronal. A ver, lo voy a mandar porque... Parece joda, diría. Porque, sí, no sé qué pasó que no pude. Sí, vamos a llenar acá un poco mientras tanto, pero lo fundamental es que se está dando, digamos, un encadenamiento de conflictos en un año electoral, además, ¿no? Que suele los aparatos sindicales tratar de frenar todo tipo de no están pudiendo en algún punto, ¿no? Porque los empresarios, este problema de la competitividad y de la productividad y demás, que uno nunca sabe exactamente a qué se refiere, porque productividad, o sea, ¿en qué forma se mide? ¿Por qué antes...? Sí, claramente es un aumento de la intensidad del trabajo, sobre todo, ¿no?, de los ritmos de trabajo, para garantizar en menos tiempo producir más con la misma masa salarial. Exacto. Por lo tanto es un aumento de la plusvalía, ¿no? En este sentido, claro, lo que se plantea. A ver, vamos a ver esta carta de despido. Taimán. Sí, es un comunicado oficial de la empresa que dice: estamos en una baja zafra en el momento, no estamos consiguiendo los animales, o sea, no consiguen que los productores le vendan ganado, puede haber poca reproducción también para la faena, y llegar a los mínimos jornales. Entonces, por la decisión de la dirección, el matadero se parará por tiempo indefinido y pondremos a los empleados en un seguro total durante 4 meses, seguro de paro, ¿no?, hasta que la zafra mejore y haya animales para faenar. Acá mostramos una cosa, ¿no? Es decir, el seguro de paro está al servicio del funcionamiento empresarial. Sí. Es un subsidio a la empresa más que al obrero, ¿no? Es decir, acá la empresa se libera de totalmente el pago de salario, detiene la producción, y el Estado tiene que cubrir una parte de los salarios bajo la forma del seguro de paro, y de esta manera, bueno, los trabajadores, por supuesto, perciben una quita muy importante de sus ingresos, y bueno, dice que le van a organizar los pagos de las deudas pendientes, y después de eso, si Dios quiere, volveremos con fuerza, dice esta patronal, ¿no? Es realmente alevoso, y hemos visto que declaraciones del FOICA, del gremio de la carne, que no en relación a esto, pero sí en relación a la disputa interburguesa que se instaló en la cuestión de la industria frigorífica, de su concentración, ¿no?, por el grupo Minerva, que el gobierno, entre otras cosas la presión de los sectores ganaderos, estableció que no iba a aceptar que continuara esa concentración con la compra de 3 frigoríficos más por parte del grupo Marfrig. Bueno, la Federación de la Carne, el sindicato, en vez de mantener una actitud independiente frente a toda esta disputa interburguesa, y en todo caso plantear una salida realmente de desarrollo nacional, que implica un planteamiento de nacionalización de la industria de la carne bajo control de los trabajadores, terminar con la extranjerización de la industria frigorífica. No, planteó una crítica por derecha al gobierno, diciendo que tenían que admitir la compra porque eso iba a preservar los puestos de trabajo, es decir, favoreciendo la concentración de la industria. Y en este sentido, bueno, vemos una actitud de dirigentes del Partido Comunista en un lugar, ¿no?, en la UNRWA, que dicen, bueno, no podemos depender de los brasileños, necesitamos una burguesía nacional, lo
lo cual es una utopía que desarrolle la industria metalúrgica en la burguesía nacional, y a la vez dirigentes del Partido Comunista de la carne que dicen que vengan los brasileros a comprarse todo, y mañana si quieren cerrar como hace el frigorífico de Aymán, o como ha hecho durante ¿cuánto tiempo? 10 meses cerró, un año, sí, el frigorífico Canelones. Sí, sí, sí. Entonces tenemos una completa dependencia de los negocios empresariales, en este caso extranjeros, y por lo tanto la incertidumbre del trabajador de percibir el ingreso en función de si le conviene o no a la empresa por falta de materia prima, de ganado en este caso, en el caso frigorífico, o porque los negocios ya no le funcionan. Por ejemplo, esta metalúrgica vendía sobre todo en Argentina, ha caído la venta, no les pagan en Argentina los compradores de las empresas que compran sus productos, y por lo tanto, bueno, la variable de ajuste por supuesto es el trabajador y se establece despido. Lo mismo está pasando con otras empresas, por ejemplo el sector lácteo, ¿no? Es decir, eso lo hemos visto también hace un mes más o menos, donde se ha dado en la industria láctea el cierre también de una empresa en la zona en Colonia, el grupo Gloria de Perú, Gloria Foods, canceló su producción en Uruguay, y también se plantea allí decenas de trabajadores, 43 despidos en forma directa. Se enteraron del cese a través de un comunicado enviado por WhatsApp, y bueno, este es el proceso en general de crisis industrial, ¿no? Yo creo que tenemos que visualizar esto porque aparte está mostrando que la excepcionalidad de Uruguay, que pretendía establecer el gobierno, en general los gobiernos, no solo de la coalición derechista, sino el Frente Amplio también pretendió en algún momento decir que teníamos una situación excepcional comparada con la región. Bueno, se demuestra que eso no es así, y por el contrario se plantea una crisis que está vinculada a la crisis también latinoamericana y de Argentina y Brasil, ¿no? Ahora toda una crisis en Río Grande del Sur por las inundaciones, que marca también la rebelión de la naturaleza, ¿no? Frente al desmadre de la producción capitalista que atenta contra la naturaleza justamente, y por otra parte, bueno, una crisis internacional, ¿no? Es decir, acá me parece que es importante desenvolver un programa en relación a esto. Primero que nada, los paros, las huelgas son fundamentales, como se han establecido. El planteo sería ante cada empresa que pretenda cerrar, la ocupación por parte de los trabajadores, el planteamiento de la huelga general. Y para el PIT-CNT, bueno, paro parcial se plantea como discusión, pero lo que se está necesitando es una acción enérgica. Un paro parcial está concebido para ir al Ministerio de Trabajo, llevar a la gente en camiones, y ese día se acabó la movilización y esperan de la negociación. Creo que le escuché a José López que bueno, una expresión en inglés que ahora no me acuerdo si era que el ministerio tenía expertise de lo que dijo, o sea que tenía capacidad para negociar, y entonces se está esperando la expertise del gobierno, una salida. No va a haber ninguna salida, y la salida que reclama la burguesía es un devaluazo. Exacto. Es la evaluación de la moneda y más subsidios a las empresas para ganar competitividad, digamos. Quiere decir que le perdonen más impuestos, o en algunos casos hasta subsidios directos. Hay que decir que, por ejemplo, la empresa, uno de los que arrancó con despidos fue Pedido Ya. Tenían exoneración de IRA, el impuesto a la renta de las empresas, ¿no? Y eso le impidió que despidieran como 250 trabajadores a principios de este año. También ha habido lockout de las empresas de la pesca. También dijeron que no les cerraba porque no tenían captura suficiente, o la situación del mercado no lo habilitaba, o la situación económica del país, y todos los argumentos que suelen colocarse. Entonces tenemos un cuadro que me parece sumamente importante colocar, la cuestión de una respuesta de conjunto de la clase obrera, planteando ante el cierre de las empresas su ocupación, el planteamiento, por supuesto, de la huelga general y el reclamo de la estatización bajo control de los trabajadores como salida. No puede depender el salario, las condiciones de vida de la clase obrera
de las ganancias capitalistas, porque por ejemplo en la bebida, esta empresa que deja 150 trabajadores en la calle, la Fábrica Nacional de Cerveza, y que en el caso de la ciudad de Minas, es del pulpo Ambev, que es un pulpo internacional, fundamentalmente de capitales belgas, aunque es un gran trust, que prácticamente domina toda la industria cervecera en América Latina y en gran parte del mundo. Es decir, que evidentemente estos ciclos de la producción, donde por ejemplo dicen no podemos competir con la importación es el producto de ellos mismos, salvo a un pequeño porcentaje de lo que se llama cerveza artesanal, que no mueve la aguja en el porcentaje. Lo que está acá es la importación de productos del mismo grupo Ambev. Entonces los obreros están siendo despedidos y seguramente con la presión para quitarle conquistas, para que acepten una rebaja del salario, y de esta manera, bueno, esto fue una de las discusiones, ¿no? La Federación de la Bebida dijo que el salario estaba fuera de discusión, lo cual es un muy buen planteamiento, pero acá se necesita una respuesta enérgica a todo el movimiento obrero. Y el otro tema es, ¿qué salida hay para la situación de la crisis industrial? Porque este planteamiento del devaluazo obviamente es una licuación del salario. Si el peso, por ejemplo, sube, como algunos sectores empresariales piden, a 44 pesos, es una devaluación de más del 10%. Quiere decir que el salario cae en todo el país y se produce un aumento de la inflación. A través de la carestía, del aumento de los precios, se produce una caída salarial y por lo tanto mejora, entre comillas, las ganancias empresariales. Quiere decir, trae una plusvalía mayor de conjunto. Y esto hace que los que pagan esa mejora de los empresarios, obviamente, son los obreros de todo el país. Ni siquiera acá es que les piden a los obreros de la fábrica de Minas, serían todos los obreros de todo el país los que subsidiarían a los capitalistas, los que beneficiarían las ganancias empresariales a través de un devaluazo. Por lo tanto, la clase obrera no puede colocarse detrás del planteamiento del devaluazo, ¿no? Es decir, de ninguna manera hay que enfrentar cualquier perspectiva que descargue sobre los salarios cualquier salida o supuesta salida. Y también, y esto creo que es un debate que se debe instalar en la izquierda, porque se habla mucho de cómo activar la economía, de cómo, por ejemplo, Marcelo Abdala planteó que había que ligarse a un planteamiento desarrollista en Brasil, o hay planteos desarrollistas también en nuestro país, incluso de compañeros que compartimos la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, que plantean, bueno, cómo desarrollar la industria en el calzado, en sectores de la industria nacional. El punto que tenemos que visualizar es que estamos ante una crisis capitalista que es mundial, ¿no? Es decir, supongamos que el Estado invirtiera para desarrollar calzado, para desarrollar distintos negocios, distintos sectores industriales. El problema que está planteado hoy es que no tienen a quién venderle. Es decir, que se puede plantear entonces, otro planteamiento que puede haber allí es, bueno, pongamos un gran arancel, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump lo hizo, ahora lo está haciendo Biden en relación al acero chino, a los autos eléctricos para favorecer a Elon Musk, ¿no? a la empresa Elon Musk, las baterías de litio, toda una serie de impuestos para la importación de productos de China. Evidentemente eso va a encarecer los productos y va a hacer que aumente también la inflación y caigan los salarios. Es decir, que las salidas empresariales, las salidas capitalistas, las salidas en el marco de esta crisis capitalista, si es que fueran salidas y lograran reactivar la producción, se descargan sobre los explotados, sobre los trabajadores, en la medida que no se toca el monopolio de los medios de producción por los capitalistas. Es decir, si se buscan salidas dándole subsidios, dándole devaluación, poniendo aranceles que terminan pagando los trabajadores con un aumento de los precios del mercado interno. Es decir, siguen siendo mecanismos que por otro lado no tienen gran perspectiva. Ustedes se darán cuenta que si todos los trabajadores de Uruguay se bajan el salario, por ejemplo, con una devaluación, eso mejora los negocios de la burguesía instalada en el país, nacional o extranjera, no importa. Pero si en el país vecino, en los países que compiten, sucede lo mismo con una devaluación, una caída de los salarios, se vuelve a la misma situación. Entonces se va
a una competencia entre trabajadores, en definitiva, de distintos países, a ver quiénes aceptan una mayor explotación de sus burgueses para que sus burgueses tengan competitividad en el mercado mundial. No es una salida, es decir, una salida realmente de una crisis industrial, de una crisis productiva, requiere una reorganización económica de conjunto, bajo control de los trabajadores. Entonces el problema, la lucha por el control obrero, por la apertura de los libros de las empresas, al control de los sindicatos, al control de los trabajadores que puedan ver los libros de las empresas, porque las empresas siempre nos dicen que están mal. Cuando están bien no dicen nada, a veces chillan igual y piden subsidio, pero cuando están bien no dan más guita, tampoco no aumentan los salarios. Cuando viene la caída de la producción nos piden que bajemos los salarios o despiden a la mitad o a todos. Entonces hay que quebrar el secreto comercial, por supuesto también el secreto bancario, y establecer un control de los trabajadores en este sentido. Y por otra parte establecer la lucha por la estatización bajo control obrero de las fábricas para garantizar el empleo. Y luego un debate que está instalado también en el país es la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo. Esto lo colocó el PIT-CNT de la Central Sindical, y hace poco lo colocó no el Frente Amplio, sino un candidato del Partido Colorado, Tabaré Viera, del sector de Sanguinetti, un sector muy derechista del Partido Colorado, y que establece esto vinculado a la productividad. ¿No? Así, bueno, hay que aumentar la productividad y se puede reducir la jornada de laburo. No es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo son los despidos. En la bebida había habido acuerdos de productividad que implicaron una reducción de las 8 horas a las 6 horas, con 4 turnos. Esto fue hace años. Bueno, evidentemente esto se chocó con la voracidad capitalista de un grupo multinacional que domina el mercado mundial. Y entonces está planteado un ataque a los trabajadores. No hay una realidad de una salida duradera en este sentido. Los trabajadores lograron reducir la jornada laboral por un tiempo, pero ahora están ante el despido de 150 trabajadores. Es un cuadro que desmiente la viabilidad, o sea, la expectativa en un progreso paulatino. Mirá, estábamos en las 8 horas, que no se cumplen en gran parte de las industrias, todo el mundo en la bebida tal vez sí, quiero decir, en muchos otros sectores laburan 12 horas, los camioneros, ¿no? Es decir, y en la salud tienen 2 empleos para poder subsistir con muchos trabajadores, una gran parte, más del 30% de la fuerza laboral de la salud tiene doble empleo. Los docentes tienen que trabajar 50, 60 horas para poder subsistir, cuando deberían poder subsistir con 20 horas semanales, que es la unidad docente. Y así en muchos sectores hay un no cumplimiento de la jornada de 8 horas. Entonces discutir las 6 cuando no se cumplen las 8 es obviamente muy parcial, no es una salida realmente de conjunto. Esto implica una lucha, por supuesto, porque se puede hablar de generalidades. Cuando se aplicó en algunos lados la idea de reducir la jornada, se ha hecho con el siguiente mecanismo: anualizar la jornada laboral. Es decir, ya no es 8 horas diarias, sino, bueno, pueden ser 6 horas, pero llevadas al año. Entonces, en un mes que tengo la zafra alta, como diría el grupo te pongo 12 horas para laburar. Y hay meses que cerramos. Entonces, la vida del trabajador, la vida familiar, el descanso, la posibilidad de esparcimiento, todo está condicionado a las necesidades productivas de la empresa. Productivas no, las necesidades del mercado de ganancia. Porque no hay ninguna lógica productiva en este mecanismo. Es un mecanismo donde toda la vida del trabajador queda subordinado al interés capitalista. Y en este sentido va la línea de Tabaré Viera y de otros sectores. Es decir, van a llevar la discusión de la jornada laboral a este mecanismo de flexibilidad laboral, de que el trabajador no tenga una jornada fija en su día, sino que pueda acumular horas en función de las necesidades de la empresa y periodos que no esté ocupado. Y por lo tanto, de esta manera también va a terminar atentando contra la fuente de trabajo. No, mencionaba además que estos planteos vienen de gente que acaba de votar la extensión de la vida laboral a 65 años y más, porque muchos ya estando en 60, la gente, el promedio de los jubilatorios era los 63, 64, según los datos que manejaban los compañeros del Sindicato de Seguridad Social.
Así que ahora es de 65, 68, 69, 70. Entonces la hipocresía es absoluta, ¿no? De toda esta gente. Y lo otro, Rafa, que este problema de que la FOIC haya criticado el hecho de que Minerva comprara a Marfrig, estos 3 frigoríficos que engloban, según lo que dice el propio trabajador, 2.800 trabajadores. O sea, estamos hablando de, ¿no?, una empresa que además tiene una presencia regional, ¿no? Porque hablamos de que tiene frigoríficos en Argentina, en Chile, en Paraguay, no sé si en Bolivia, la verdad no. Sí, es una multinacional. Una multinacional. Que han hecho, estos grupos han hecho ganancias multimillonarias, y sin embargo eso nunca significa, el debate nunca está presente en, bueno, que en Uruguay hay una accesibilidad a la carne, al producto medianamente, sino que permanentemente cada vez más cara, y la calidad incluso, ¿no? Porque la mejor carne siempre se exporta. Pero digo, no estar presente esto y estar presente, si criticamos o no criticamos una operación financiera, este problema de que no nos importa quién es cómo es el dueño, sino la fuente de trabajo degrada, ¿no?, la presencia organizada de los trabajadores, que deberían finalmente ser un sector que permanentemente envían compañeros al seguro de paro, y no tiene garantizado, digamos, una fuente laboral de un año de corrido, ni siquiera, ¿no? Cuando debe ser, creo que es el segundo rubro después de la soja. Eso es lo más importante de la exportación, sí. Entonces, me parece que ahí hay una limitación muy grande. Y bueno, y mencionar esto que decías de la pesca, ¿no? Si tenemos desde la pesca, las autopartes, la carne ahora, la bebida, tenemos los lácteos. Los lácteos, tenemos un patrón que es el metalúrgico, por eso las autopartes, ¿no? Tenemos un elemento que es esta queja de las patronales de la competitividad, ¿no? La competitividad, la falta de la productividad. Bueno, es decir, hay que colocar un planteo que supere esta situación, no que nosotros quedemos como fuerzas políticas que reivindicamos el socialismo y demás, quedemos presa de esa, digamos, de esas argumentaciones, me parece fundamental decir, bueno, ¿cuál es el programa para salir de esto? Es decir, una fuerza que realmente plantee la superación de esto, que puede ser perfectamente concreto, como lo acabas de decir vos, es decir, uno no tiene por qué hablar de abstracciones, es decir, bueno, mirá, acá el control obrero y la ocupación de toda fábrica que cierre se plantea como una necesidad, es decir, nosotros tenemos hoy en día en concreto una lucha que es los compañeros de la FOEB, que todavía no ha planteado el problema de la ocupación del lugar de trabajo, ¿no? Del lugar de trabajo en este caso, minas, pero la propia fábrica nacional de cerveza. Sí, es cierto que es un sindicato que tiene un enorme grado de adhesión. Sí. Y por lo tanto, de sus medidas deben aplicarla al 100%. Entonces, la huelga tiene una incidencia muy fuerte. Y la ocupación está colocada muchas veces como una extensión del derecho de huelga para forzar la detención completamente, para impedir que se roben las máquinas a los patrones, asegurar que se pueda seguir produciendo, que los trabajadores eventualmente, en el peor de los casos, una derrota, puedan cobrar los créditos laborales. Y hay que colocar también la reducción de la jornada laboral, en sentido del reparto de las horas de trabajo. Quiero decir, si se discute en el Parlamento la discusión de la reducción de la jornada, sería muy importante que allí hubiera parlamentarios de izquierda, obreros, socialistas, para desenmascarar a los capitalistas frente a cualquier planteo que vaya a llevar la idea de que hay que anualizar la jornada laboral, o flexibilizarla para trampear al trabajador. Pero lo concreto es que antes que ninguna ley hay que imponer en la práctica el reparto de las horas de trabajo. Hay laburo para menos, bueno, que se reduzca la jornada laboral repartiendo entre todos los trabajadores sin pérdida de salario, en vez de hacer rotaciones en seguro de paro, envío parcial de seguro de paro o envío total en este caso. Y por lo tanto, que sean los capitalistas los que paguen la crisis, no los trabajadores, no el trabajador. A mí me parece que toda esta crisis industrial y los distintos planteamientos sindicales, donde en un lado tenemos lo que decía el compañero del Partido Comunista, de los metalúrgicos, dice necesitamos una burguesía nacional, porque no podemos depender de la extranjera, y no empresarios solamente, sino burgueses industriales, dice una burguesía industrial, paralela, es decir, quiere volver décadas atrás, sí. Esa burguesía industrial en Uruguay ha perdido totalmente peso.
No se puede colocar a los obreros a la expectativa de si surge una burguesía industrial, o plantear que los obreros financien para que el Estado sostenga una burguesía industrial con subsidios. Paralelamente, otro miembro del Partido Comunista, otra organización del Partido Comunista, que son los compañeros del FOICA de Cerro, digamos, de la FOICA, la Federación de la Carne, dice: al trabajador no le preocupa quién es el dueño, sino tener trabajo. Y manifiestan preocupación ante la negativa del gobierno para la compra de los frigoríficos. Entienden que el futuro de los 2.400 trabajadores que hay en las 3 plantas es incierto, por lo tanto plantean que, yo dije mal, son frigoríficos del grupo Marfrig que quiere comprar el grupo Minerva Foods. Yo dije, Minerva los quiere comprar. Minerva los quiere comprar, son de Marfrig. Pero no importa, casi son dos grupos capitalistas internacionales, y el grupo Minerva Foods es el que está concentrando cada vez más en sus manos toda la industria frigorífica. Esta cuestión plantea la necesidad de una deliberación de los trabajadores para un programa de salida. Por eso el Partido de los Trabajadores, ya desde el año pasado, plantea la necesidad de un encuentro de trabajadores de la izquierda clasista. Porque, ¿cuál es el programa que vamos a levantar? La idea que levanta el compañero de la UNRWA, que por ejemplo podría empalmar con la idea de Marcelo Audal, el presidente del PIT-CNT, también de la UNRWA, que dice que hay que fusionarse a un programa junto con Lula de un incentivo a la industria en Brasil, y que Uruguay se subiera a ese carro. Una idea que ya había planteado Mujica hace años, subirse al estribo de Brasil. Después vino los golpes derechistas, todo el proceso que ya conocemos, lo que muestra la precariedad de ese planteamiento. Y a la vez, porque tal vez hace un tiempo se planteaba subirse al estribo de Argentina, vino el tren de los pueblos libres que duró un día. El gasoducto del sur. El gasoducto del sur, la producción de gas licuado, que todavía están ahí los restos de la regasificadora donde se iba a vender la producción en la Argentina del gas licuado. Vino Cristina Fernández a la planta de ANCAP, ¿no? Y se hizo una gran fiesta ahí donde también Marcelo Audala le hizo un elogio a Cristina Fernández sobre su belleza. Pero bueno, que entonces había que subirse al estribo de Argentina. Ahora está Milei. Quiere decir que esta precariedad, que te viene un Lula, después viene un Bolsonaro, Cristina Fernández, después un Milei que vende todo a las multinacionales y al imperialismo yanqui. Es decir, está revelando la inviabilidad definitiva, histórica de la burguesía nacional latinoamericana y de un planteamiento desarrollista de ese tipo. Que tenía recursos en ese momento, ¿no? Porque nadie podía decir los recursos que tenía de las materias primas eran... Bueno, hubo un boom de materias primas de toda América Latina, de venta de hierro, de venta de gas, de venta de petróleo, de las materias primas del agro también, ¿no? Por supuesto, de la soja, etc. Es decir, hubo ingresos excepcionales durante más de una década, y en ese periodo no hubo ninguna industrialización. Todo lo contrario, hubo una desindustrialización de América Latina y una creciente dependencia. El trasfondo, Rafa, es que el planteo de los compañeros de la FOICA, de la UNRWA y demás, es que intenta y termina en esta desorientación, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué dirigentes sindicales que son del mismo partido terminan diciendo cosas que son contrapuestas, claro, y se excluyen? Porque el trasfondo de la idea, detrás de toda esta idea, lo que hay es el reclamo de un planteo humano, ¿no? Que tenga al trabajador en el centro o a la persona en el centro y el capitalismo. Las dos cosas juntas, ¿no? Y en el fondo no se puede las dos cosas. Sí, el capitalismo busca la ganancia, busca el lucro, busca cada vez y aumentarla permanentemente a costa de la calidad de vida, a costa de la vida. Y tenemos el caso extremo que son las guerras, ¿no? Buscando y la guerra comercial, que es digamos el preludio de la guerra militar, de la guerra armada. Entonces es la explicación, es decir, la ausencia de un programa que plantee la superación del capitalismo lleva a estos, a defecios, ¿no? Porque uno puede decir, o alguien puede decir que no le importa quién es el dueño, y el otro dice que lo que necesitamos son burgueses nacionales, que uno puede entender que significa que sería un burgués cercano, sería un burgués que se toca el corazón. Porque no es un tipo que está en México, digamos, ¿no? Le sería más difícil cerrar, supongo, claro, el esquema que manejan, ¿no? Es decir, lo que no registra es el retroceso definitivo de la burguesía uruguaya, ¿no? Es decir, bueno, antes tenías la fábrica FUNSA, la fábrica de papel, Nacional de Papel,
bueno, una cantidad de frigoríficos nacionales, textiles y una cantidad de empresas que eran de burgueses nacionales. Eso está definitivamente liquidado. Hay un libro que se llama Uruguay for Export, que muestra cómo Uruguay en realidad, la burguesía local, es completamente minúscula, liliputiense en relación al capital extranjero. Esto es irreversible y pretender sustituirlo por mecanismos de que el Estado funcione como los andadores para ayudarlos, o muletas, bueno, eso lo intentó Valle Ordóñez a principios del siglo XX, luego a mediados del siglo XX lo intentó el sobrino Luis Valleverres, y después el hijo de Luis Valleverres, Jorge Valle, entendió que había que privatizar todo y que se fundiera todo, que se tuviera que fundir, y llevó adelante un planteamiento más neoliberal, digamos, que es lo que hoy es el vallismo del Partido Colorado, el vallismo entre comillas, ¿no? Gurméndez, Acosta y Lara, y otros que se han juntado, y por supuesto Ojeda y todos estos fantasmas que hay en el Partido Colorado, defienden un planteamiento completamente entreguista, completamente sometido al imperialismo del capital financiero internacional, y por eso también han desarrollado la SAFAP y todos estos mecanismos parasitarios del capital financiero. A mí me parece importante tomar nota de esta reacción de la clase obrera que se está llevando adelante. El paro de COPSA es muy importante, el hecho de que los compañeros hayan tomado la decisión de la huelga durante varios días para garantizar el cobro de los salarios. El paro general que estaba planteado para mañana, que se levantó porque se impuesto como puente, aparentemente. Le vino un dinero a la empresa, aparentemente, para lograr pagar los salarios. Y en definitiva, estas luchas que se están dando en distintos sindicatos plantean la necesidad de una unificación, la ocupación de toda empresa que cierre, la discusión de la huelga general y de todo el movimiento obrero, y la discusión de un programa de la clase obrera frente a esta crisis industrial, esta crisis económica que atraviesa el país. Ha irrumpido en la campaña electoral una cuestión que bueno, parecía que no pasaba nada en Uruguay, ¿no? Que estaba todo tranquilo y que no había luchas, porque como los convenios colectivos están cerrados por todo este año, bueno, no había... Estaba atado, el paquete estaba atado. El PIT-CNT colocó que este año no va a haber congreso del PIT-CNT, porque hay elecciones, entonces una perspectiva de quietismo, más allá de la campaña en sí del plebiscito, que involucra a alguna fracción del PIT-CNT, pero no a todos, ¿no? Es decir, los que apoyan a Orsi, los que apoyan a Vergara, incluso una parte de los que apoyan a Carolina Cose, directamente boicotean abiertamente la campaña del plebiscito de los trabajadores, del plebiscito de la seguridad social, y por lo tanto era más que nunca necesario un congreso del PIT-CNT por el plebiscito, pero también por esta unificación de la lucha y por levantar un programa obrero frente a esto, porque el PIT-CNT ahora, la reivindicación de la reducción de la jornada, obviamente toma otro contenido, pero las empresas van a decir, si ya no puedo funcionar así, menos voy a funcionar si produzco menos y te pago el mismo salario. Entonces se plantea una agudización de la lucha de clases, un choque de programas que son choques de intereses contrapuestos en la sociedad, antagónicos, y que plantea la necesidad de que la clase obrera levante un programa propio. Rafa, yo quería tratar esto porque ayer se produjo ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos el problema del gobierno de trabajadores, socialismo, que los compañeros pueden ver acá en el programa, pero también en nuestra propaganda escrita, que nos distingue, digamos, si se quiere, como incluso dentro del acuerdo electoral que tenemos, el problema es el gobierno de los trabajadores y la unidad socialista de América Latina. Acá estamos hablando de grandes capitales que están presentes en toda América Latina. No tenemos un planteo de salida del Uruguay como coto cerrado, ¿no? Y ayer se produjo un hecho que yo creo que hay que darle relevancia porque es el discurso que dio Javier Milei, donde el eje de su crítica era el socialismo. Es decir, presentó un libro, pero su discurso era un discurso dirigido a criticar el socialismo. Es lo que hizo también en la cumbre de Davos. La cumbre de Davos. ¿No? Uno puede decir, ¿dónde está? Muéstrenme un socialista, podría decir. Claro, lo ha hecho también en España, aunque ahora ha provocado una crisis diplomática con el gobierno de España, que ha retirado por ahora su embajador, o su embajadora, creo que es mujer. Y también allí hizo un ataque supuestamente a los socialistas. Lo que pasa es que para Milei
socialista, parece que fue hasta la dictadura militar de Argentina, ¿no? Porque se habla de décadas y se olvida de que estuvo Martínez de O, de que estuvo Cavallo, ¿no? De que privatizaron todas las empresas públicas, privatizaron el sistema de seguridad social y toda una serie de mecanismos que llevaron adelante y que llevaron a las más escandalosas quiebras y crisis industriales y crisis económicas, ¿no? Porque la dictadura militar que también llevaba adelante una política privatizadora y liberal como la de Martínez de Oz, neoliberal, también culminó con una catástrofe económica, devaluaciones, vino después el proceso del menemismo, del Menem y Cavallo, y llevó a lo que fue lo que se conoce como el argentinazo, ¿no? Pero el corralito, la quiebra de los bancos, el salvataje de los bancos por el Estado que fue descargado sobre los trabajadores. Es decir, todo un proceso económico donde las ideas de Milei, si es que se le puede llamar ideas a esas vulgaridades que repite, fueron puestas a prueba y llevaron a colapsos, todas ellas. Está preparando un nuevo colapso. Esa es la situación y es un personaje que pretende convertirse en un líder internacional de la derecha, lo cual es muy contradictorio porque son todas derechas muy distintas. Entonces, bueno, decir que Trump es neoliberal es cuando el tipo quiere poner más proteccionismo, ¿no? ¿Qué tiene en común con esto? Es decir, que plantea Milei. Bueno, Milei lo que plantea es que se va a subordinar a Estados Unidos absolutamente, quiere decir, no vas... En definitiva coincide con el interés de Trump, ¿no? Porque en definitiva Trump defiende a la burguesía norteamericana y Milei también defiende a la burguesía norteamericana, al capital financiero. Pero bueno, este es el cuadro también de estas crisis políticas en América Latina que me parecen centrales. Y antes de... Pero yo me interesaba el discurso de Milei lo siguiente. Él en un momento en su presentación del libro dice que básicamente acá lo que hay son dos sistemas. Capitalismo, ¿no? Liberal, todos esos condimentos que le pone hoy, y el socialismo. Y todo lo demás, sí, yo creo que esa identificación que él hace, primero que demuestra que es su locura, algo de Lucier plantea en el fondo, que lo planteó como un choque, que es inevitable ese choque. Entonces yo creo que el problema de la propaganda, cuando uno plantea el problema del socialismo y demás, cuando se presenta como alternativa, quiero decir, ¿no? Como un partido, como una fuerza que plantea el socialismo, no lo planteamos en abstracto, sino porque es la única salida que puede. Todo lo que se ha venido planteando desde el gobierno del FA y bajo el gobierno de la calle son más de lo mismo. Hasta cierto punto, la burguesía, cuando la consultan sobre el posible triunfo de Joan Duors, incluso de Carolina Cose, del Frente Amplio en general, dice, bueno, nosotros no vemos ningún... Y si gana Delgado, tampoco, bueno, nos inclinamos más por Delgado, porque es uno nuestro, más nuestro, pero no tenemos ningún problema. Y eso, en el fondo, termina siendo, significando, uno puede escuchar a Joan Duors, puede escuchar a Carolina Cose, y no hay un planteo de ningún tipo de cambio. ¿Aumentos salariales? Yo creo que evidentemente un Milei, como muchos otros políticos, es diferente, golpea sobre un impasse que muchos trabajadores tienen desde el punto de vista ideológico, político, que es, presentan que el socialismo es lo que hay en Cuba, el socialismo es lo que hay en Venezuela, se están cagando de hambre, perdone la expresión. Hay una situación de miseria escandalosa. Estos gobiernos descargan también paquetazos, ajustazos, devaluazos sobre los trabajadores, condiciones de vida insoportables. Todos vemos, nos cruzamos con personas que vienen de Cuba o de Venezuela y que vienen críticas, pero incluso muy doloridas por la situación de sus países, y reflejando lo que viven sus familiares que todavía están allá. Y viviendo acá en condiciones no buenas, se siente en muchos casos mejor. Quiere decir que la burguesía en general golpea sobre esto, ¿no? Cuando hablan de Argenzuela, ¿no? Andate a vivir a Cuba, si sos tan socialista, cosas por el estilo, golpea sobre un impasse ideológico, político que ha establecido la política de los regímenes burocráticos, supuestamente socialistas, estados completamente degenerados, completamente descompuestos, que se entronizó una burocracia y que llevaron a un fracaso
la derrota, en el sentido de la restauración capitalista en Rusia, en China, en Europa del Este, y que lo que se está procesando en Cuba tiene ese componente también de restauración capitalista, todavía sin un cambio de régimen político. Sí, sí. Bajo el mismo régimen, aparentemente, del Partido Comunista, como en China. Bueno, gobierna el Partido Comunista, pero en realidad es un régimen cada vez más abiertamente capitalista, cada vez más plenamente capitalista, y en este sentido, ese es el punto que es importante distinguir un planteamiento revolucionario socialista de lo que son esos regímenes, porque si no, engañan a la gente que uno lo que quiere es eso. Claro, sí, entonces, sí. es importante cuando uno plantea el control obrero de las empresas, la apertura de los libros contables, la lucha por un gobierno obrero para reorganizar toda la economía, es un planteamiento realmente de construcción del socialismo contra cualquier tipo de privilegio de ninguna casta privilegiada, y a la vez la lucha internacional de la clase obrera, que es lo único que puede detener la guerra, la masacre y el genocidio en Palestina. Es decir, es un planteamiento internacionalista de la clase obrera en oposición a esta idea de que tenemos que aliarnos con una fracción burguesa de la burguesía industrial uruguaya, que no se sabe de dónde la van a inventar, o bueno, vincularse a un salvataje porque, bueno, que vengan más empresarios extranjeros, no importa que monopolicen toda la industria, pero nos dan trabajo. Y entonces después le tenemos que poner más zonas francas, más subsidios, más UPM, le tenemos que hacer un tren, porque eso nos da trabajo, pobrecitos nosotros, si no, ¿de qué vamos a trabajar? Sí. Es una política que conduce a la impotencia de la clase obrera. Lo de Milei, yo creo que es importante recomendar un artículo que está en el sitio web de Política Obrera. Recomendamos este sitio porque tiene no solo un seguimiento de la situación de Argentina, sino internacional, con un nivel profundo que ya no se ve en muchos medios de izquierda, no son artículos que se escriben al pasar para ganar clics, ¿no? Para ganar tráfico internacional y que entre alguien a tu web y decir, me visitó 1 millón de personas y leyó porquerías. No, son realmente análisis concretos de la realidad, y en este sentido hay un artículo muy bueno de Marcelo Ramal sobre el libro que presentó Javier Milei, donde desmenuza el planteamiento económico que desarrolla Milei. Es el planteamiento que bajo la forma, una crítica no solo al socialismo, sino a los neoclásicos, ¿no? Los economistas neoclásicos, desarrollan una defensa abierta de los monopolios capitalistas, ¿no? Porque normalmente los capitalistas dicen, como en este caso de Marfrig y Minerva o de otras empresas, no, que haya competencia, que nadie monopolice, ¿no? Porque si no va a poner precios abusivos, va a generar condiciones que van a atentar contra la economía, contra la competitividad y la producción. Y Milei desenvuelve abiertamente el planteamiento opuesto de que haya monopolios. El que llega a un monopolio es porque es el más eficiente y que siga haciéndolo, salvo que le pase por arriba otro monopolio. Y es importante esa crítica que desarrolla el compañero Marcelo Ramal de la Dirección de Política Obrera. Me parece que es algo que los militantes deben leer, porque está, más allá de que obviamente ningún socialista, ningún obrero consciente se va a dejar ganar por ese discurso de Milei completamente retrógrado, la realidad es que muchos trabajadores lo votaron. Y acá puede haber obreros que ante la inviabilidad de una y otra opción de centro-izquierda o de derecha o lo que sea, en un momento de desesperación se compren también el buzón de los llamados liberales que son completamente dictatoriales. Pero bueno, yo esto simplemente como una recomendación. Quería decir que este sábado tenemos un acto, a las 11:30 estamos citando, el acto va a empezar a las 12, en lo que se llama actualmente legalmente la Plaza Lafone. Los compañeros de izquierda de la zona la habían llamado Plaza Raúl Sentí. Exactamente. Y bueno, es un acto por el triunfo del plebiscito de los trabajadores, es un acto para construir la izquierda que lucha, y por lo tanto es un acto para celebrar que se alcanzaron 430.000 firmas, para reivindicar a los militantes que la llevaron adelante esa campaña, para mostrar cómo desde abajo una campaña puede vencer obstáculos y presiones y todo tipo de maniobras, pero que también requiere una mayor unidad ahora porque se está relanzando una campaña de calumnias. Ahora apareció incluso la presidenta de las AFAP de todo el mundo a decir que el plebiscito era tramposo, era engañoso,
como si no fuera engañoso y tramposo lo que ellos hacen con los negocios y los ahorros de los trabajadores, que solo por meter la plata ya te sacaron un 20%, más de un 20% para ganancia de ellos, sin haber ganado un peso con la inversión. Y bueno, me parece importante decir que este acto, si bien es en una zona oeste de Montevideo, para los trabajadores del Cerro, de La Teja, Nuevo París, Paso Molino, etcétera, etcétera, también seguramente vengan compañeros de zonas que pueden venir del norte, digamos, de Canelones, sí, o de la zona metropolitana de San José, otros lugares. También invitamos a todos los compañeros, sobre todo montevideanos, a ir a La Teja a hacer este acto y mostrar una fortaleza en la campaña por el plebiscito y también en este reagrupamiento de izquierda que se está dando, donde los matices, las discrepancias, las diferencias programáticas o estratégicas se mantienen, pero que queremos golpear juntos para lograr, bueno, justamente plantear un reagrupamiento político a la izquierda y al movimiento obrero en oposición al seguidismo a la burguesía. Un planteamiento de independencia de clase, en el caso del Partido de los Trabajadores claramente es un planteamiento de lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. Va a hablar la compañera Andrea Revuelta, por supuesto, como candidata común a la vicepresidencia de la República, y también la compañera Natalia Leiva del Partido de los Trabajadores, la compañera que va a estar luego en octubre como candidata a diputada. Ambas dos son casualmente, además de mujeres trabajadoras de la educación. Esto es casual, no siempre hablan los mismos compañeros, pero bueno, muestra a las mujeres trabajadoras dando un paso al frente también en esta campaña política, ¿no? Esta campaña política que en nuestro caso es una campaña obrera y socialista y que queremos colocar realmente a través de la lista particularmente del PT en estas elecciones internas que se van a desarrollar el 30 de junio, que son elecciones que nos impone el Estado burgués, que nos impone el régimen político capitalista, pero que nosotros queremos utilizar para realmente mostrar un reagrupamiento en cantidad de compañeros militantes y en cantidad de votos. Por lo tanto, la lucha por el voto el 30 de junio para el acuerdo UPFT no está dado porque hay que dirimir una interna entre dos candidatos distintos. Está dado porque tenemos que fortalecer un polo de izquierda real, un planteamiento de izquierda no sometida a los grandes partidos y al régimen político, y en este sentido llamamos a votar a la Unidad Popular Frente a Trabajadores el 30 de junio y en particular a la lista de partidos trabajadores. Y a firmar como convencional. Exactamente. Exacto, porque estamos en los últimos días, calculamos que llevamos alrededor de 150 compañeros en la lista del PT en todo el país, ¿no? Es decir, repartidos por distintos lugares. Candidatos a la convención. Candidatos a la convención de Asamblea Popular, que es el lema bajo el cual participamos todos. Y en este sentido es importante formar una lista obrera, una lista socialista en este acuerdo y, por supuesto, luchar por el voto. Para ella luego será para el 30 de junio, pero cuanto más apoyos tenga, cuanto más compañeros integren, no solo es un requisito para luego tener una convención de como mínimo 500 compañeros, sino además lograr generar un polo de clase en esta campaña electoral, que no solo va a ser un impulsor de la campaña por el plebiscito de los trabajadores, sino también de este programa de salida frente a la crisis capitalista, la crisis industrial y la situación que se está viviendo, ¿no? Exactamente. Hay unos elementos de la situación política que podemos pasar sí, rápidamente, ¿no? Es decir, ha estallado hoy y creo que Semanario Búsqueda con la publicación de los chats del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, generó una cisma, ¿no? Un cisma, son nuevas repercusiones del caso Penades, ¿no? Sí, en realidad sí, está vinculado al caso Penades, pero más grave, porque si bien Iturralde no está vinculado a los hechos, a los delitos de explotación sexual de menores, de Penades, ni nada que se le parezca, acá pongo como imagen una broma que hace un portal de una página de Instagram que se llama El Cascote News. El cascote tira pedradas de todo tipo. Acá una broma que dice: el directorio del Partido Nacional urge a sus miembros a usar palomas mensajeras en vez de WhatsApp. ¿Por qué se filtraron los WhatsApp de Penades?
y en ellos aparece, en una denuncia que hace Semanario Búsqueda, aparece diálogos de Penades con Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional, hasta hoy, del honorable directorio del Partido Nacional, hasta hoy, donde, bueno, Iturralde dice cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, sobre la fiscal que investigó a Penades, que la fiscal dice: yo no tengo nada que ver porque yo lo metí en cana, ¿no? Es decir, lo hice meter en cana. Menos mal. Iturralde revela en ese chat, en ese diálogo con Penades, que presionó a la Fiscalía General de la Nación para que no interviniera otra fiscal contra Penades, que estaba antes, ¿no? Que estaba antes en el turno, le tocaba, dice: es una hija de puta, y que estuviera Alicia Gione, que es la fiscal que tomó el caso, y dice: Alicia es nuestra, ¿no? Que es blanca, que es amiga personal de él, y además dice que Alicia Gione fue una CRA porque archivó el caso de la denuncia por violación en una fiesta de jóvenes del Partido Nacional. Esto debería implicar como mínimo la apertura de un sumario a la fiscal Alicia Gione y reinvestigar todo ese caso, donde, bueno, lograron convencer a la víctima de la violación y a su madre de que retirara los cargos, con el argumento de que así no se revictimizara, pero evidentemente esta reivindicación del rol de la fiscal de parte de Pablo Iturralde coloca una nube negra arriba de todo esto, una gran duda sobre el accionar fiscal y en qué medida ayudó a la presión sobre la víctima, no dándole garantías, o de su familia, porque fue muy extraño que se retiraran los cargos. Aparte dijeron que había habido dificultad de identificar a los... También desapareció incluso algún papel, algo que pasó en el caso Penades también, en el caso Bastesiano, o sea, hay elementos comunes, ¿no? Y lo brutal de esto es que cuando le preguntas a Delgado, que es el candidato del oficialismo, dice: es una persona muy valiente, él tiene una familia espectacular, es un gran tipo, no exactamente esas palabras, pero él realmente dice... Entonces, acá tenemos un problema donde está todo implicado todo el sistema, porque primero la independencia de poderes, RIP, en paz descanse, ¿no? Toda esta historia que se hace siempre de la independencia del sistema, más allá de que la fiscal diga que ella no tiene nada que ver porque la metió en cana, todo aparece muy cuestionado, y Penades tuvo que renunciar a las pocas horas de la publicación de esto en Control de Daño, ¿no? Penades no, Pablo Iturralde. Perdón, Pablo Iturralde. Control de Daño, ¿no? Sí, aparece hoy a las 10:39 un tuit de Pablo Iturralde que dice: en virtud de la divulgación de una conversación privada y personal, parece que se hace la víctima, y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como presidente del directorio del Partido Nacional. Sí, ya salió alguno, como el periodista Maeso, Antonio Maeso, a decir que era muy valiente. Increíble. Pablo Iturralde por renunciar. Sí, evidentemente. Delgado dijo, muy valiente. Delgado también. Sí. Bueno, sí, tenemos claramente es decir, un control de daños. Si Pablo Iturralde no hacía esto, tal vez siga en el tapete, ¿no? Pero él intenta que esto salga del tapete, porque en plena campaña electoral vuelve a aparecer el tema Penades, que ya estaba, además, hay una investigación sobre, se le obligó a Interpol, no me acuerdo qué otra fracción de la policía, a entregar una computadora, asuntos internos la tenía que investigar, porque a partir de ahí se puede revelar mucho más de la trama policial y gubernamental para salvar a Penades, ¿no? Es decir, todo lo que hubo como fabricación de evidencia o de descalificación de testigos, sí, que estaba en el hay investigaciones parapoliciales, ¿no? Abiertamente. Totalmente, fracciones de la policía que han actuado para favorecer a Penades, ¿no? Es decir, así que me parece sumamente importante esto, ¿no? Sí, además hay que decir que hay recordar que Penades, cuando fue acusado por Romina Celeste, en su momento, militante del Partido Nacional también, hoy en día, bueno, está presa, cosas presa además, la calle Pou apoyó a Penades, ahora... Heber apoyó a Penades, el ministro del Interior en ese momento, dijo que le creía. Heber estuvo en la conferencia de prensa que dio Penades en el Parlamento, o sea,
usando su poder como senador en ese momento para intimidar también, porque aparecía un senador de la República haciendo una conferencia de prensa y apoyado por el presidente de la República, el ministro del Interior en la conferencia de prensa y los principales dirigentes del Partido Nacional diciendo que le creían. Bueno, y acá vemos los chats están en el semanario Búsqueda, de Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional, con Penades, donde le dice no te mereces menos que todo esto que estoy haciendo por vos, ¿no? Sí. Es desvergonzado todo el planteamiento. Sí, revela también el nivel de impunidad con el que se maneja, ¿no? Porque, quiero decir, hasta último momento, hasta que no cayó, porque después ahora todo el mundo dice, vale, pero cuando la justicia investigó, nosotros le soltamos la mano, ¿qué quiere que nos felicite? Es un nivel de... Pero creo que me parece importante, primero, que el caso demuestra la implicancia de la policía, todo este caso, ¿no? De la policía, en la descalificación del testigo, como decía vos y demás, de los poderes, ¿no? Ahora Guione dice que ella solo militó en la CGU, que es la corriente estudiantil del Partido Nacional. Como Fossati, la fiscal que trabajó en el caso Astesiano. Sí. Fossati, que termina de candidata por las listas del Partido Nacional, el partido de gobierno. Es decir, acá tenemos una gran participación política en la defensa de un caso de abuso sexual. Ahora, más allá de los casos, lo que está en juego acá, lo que se ve, es una presión directa sobre la Fiscalía. Bueno, por ejemplo, Iturralde en la conversación con Penades se jacta de que asustó al fiscal general, a Gómez. Es un cagón, dice, se cagó Gómez. Y bueno, que logró designar a una fiscal afín a él. Es de las nuestras, es nuestra esta. Esto se tiene que vincular a toda la presión que hubo sobre Fiscalía, porque quisieron rajar a Gómez y quisieron nombrar a alguien afín. Incluso ha habido proyectos que después no se presentaron para formar un triunvirato de manera de manejar el control en la Fiscalía por parte del gobierno de derecha. Que muchos sectores, por ejemplo López Pasquet, plantea que eso quitaría presión, porque al ser un organismo colegiado se le presentan como una alternativa democrática, ¿no? A ver, más allá de cómo se organiza la Fiscalía, no estamos discutiendo esto. Es evidente que hay una campaña para controlar y evitar que salgan a luz una serie de escándalos y para archivar casos. Exactamente lo mismo que en las redes denuncian los derechistas respecto al Frente Amplio y al ex fiscal Díaz, el fiscal general. Es decir, que no vamos a reivindicar a Díaz acá, estamos diciendo que en definitiva los dos que disputan el control de la Fiscalía están revelando el control político. Claro, la disputa es por el control político y no porque existan presiones. Por lo tanto, estamos ante una disputa, porque hay que recordar también que la cuestión de la justicia juega un rol importante en las crisis políticas. En todo el mundo, ¿no? Es decir, está Donald Trump en un juicio porque coimió, sobornó a una prostituta, en definitiva, para que no lo quemara, para que se callara la boca y no dijera que había estado con él, cuando era presidente. Y por lo tanto, no solo fue un escándalo, sino que es el primer presidente o expresidente que está sometido a un juicio personal, así. Y es uno de los que puede ganar las elecciones el 5 de noviembre. Entonces esto está pasando en Estados Unidos, un tema judicial que Trump dice no, es un escándalo porque me quieren sacar de la elección, pero realmente lo han usado de esa manera para sacar muchos presidentes. Bueno, Lula estuvo preso, ¿no? Después se reveló que no había evidencias y ni siquiera acá estamos discutiendo si Lula cometió o no cometió corrupción, estamos diciendo que era un mecanismo para sacar a una persona y que no pudiera ser candidato. Lo ha habido contra otros políticos en toda América Latina, así que este problema del control de la Fiscalía y por supuesto también de la Suprema Corte de Justicia es un tema central para los regímenes políticos, y este caso de Penades y de Pablo Iturralde viene a poner sobre el tapete claramente este tema, ¿no? Yo solamente quería mencionar esto y
Digo, además es lo que está dominando ahora el debate nacional, o sea, este tema, y que promete seguir. Esto venimos más de un año, ¿no? Bueno, creo que el caso está ya en marzo del año pasado, la primera denuncia contra Penades. Sí, va a seguir. Yo creo que ya está, es suficiente por este tema. Algunos ya hacen alguna especulación de que le va a costar el balotaje y la elección a Delgado por salir a bancar a alguien tan implicado, ¿no? Sí, no hemos podido tocar, y ya llevamos una hora de programa, la situación internacional, sí. la situación en Palestina en particular. En primer lugar, simplemente decir que el acto que vamos a realizar en La Teja este sábado a las 12 horas, que convocamos tarde desde las 11:30 para arrancar en hora, sí. También va a ser un acto de solidaridad con Palestina, por supuesto, y en este sentido lo vamos a dejar para un programa próximo, el análisis de la situación internacional, que es sumamente relevante, ¿no? Sí, tú escribiste un artículo ahí con una actualización sobre la crisis política del gobierno de Israel, la crisis instalada en la ONU también, entre distintas variantes imperialistas que plantean distintas perspectivas para la cuestión de Palestina. Y bueno, la movilización internacional continúa. Han habido movilizaciones también estudiantiles en Uruguay, acampadas, que si bien no han contado con el apoyo de la FEU, han sido tomadas por jóvenes autoconvocados, y en este sentido hay que profundizar esta movilización. También saludamos y queremos defender a los compañeros que pretenden ser criminalizados en la universidad por parte del propio rector, que pretende generar sumarios contra estudiantes que se negaron a que participe un profesor sionista que defiende el genocidio y que lo niega en realidad el genocidio, y por lo tanto nuestra solidaridad contra esta persecución. Y bueno, simplemente reiterar que estamos en campaña para obtener convencionales. Nos pueden mandar un mail a prensapturuguay@gmail.com o por las redes también comunicarse con nosotros. Por supuesto, los que nos conocen personalmente se comunican por las otras vías más normales, más cotidianas, y ya llevamos unos 150 convencionales, necesitamos muchos más, así que exhortamos que estos días que quedan, porque las listas se tienen que presentar la semana que viene, nos hagan, se pongan en contacto para poder firmar, para armar las listas del PT en la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y de esta manera hacer una gran campaña para las elecciones internas por un reagrupamiento de izquierda, con esta idea, ¿no? Por un gobierno de trabajadores y por el socialismo, venía a construir una izquierda que lucha. Exacto. Bueno, y nos vemos la semana que viene en principio. Nos vemos sábado en el Plaza, obviamente. Y el programa volvemos el jueves que viene. Nos vemos, compañeros. Nos vemos.